Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud. Bendiciones para todos mis queridos y apreciados pastores, pastoras, profetas, evangelistas, conferencistas. Un abrazo fortísimo al pastor Marcelo Parrella y a su apreciada esposa. Saludo desde la distancia, desde aquí de Venezuela, para todos y para todos los que nos escuchan a través de este medio de comunicación, de esta plataforma comunicacional y del Ministerio Internacional Unicristo, en el cual pues soy parte de este maravilloso ministerio, valga la redundancia. Saludo para las personas que están allí escuchando, sintonizando, buscando allí para escuchar las enseñanzas, para escuchar las predicaciones que transmitimos pues por estos medios. Dios pues ha abierto esta ventana comunicacional para que los hijos y las hijas del reino demos a conocer con denuedo los misterios del reino. Anunciemos y proclamemos el Evangelio de Cristo, así como está escrito en las Escrituras, allí en la palabra. Saludos para todas las personas de América Latina, el Caribe y el mundo, hasta allá, hasta la Patagonia, donde puedan escuchar pues allí. Saludo por aquí su hermano en Cristo, ministro de la palabra, por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas, de la República Bolivariana de Venezuela. Queridos y apreciados amigos y amigas, queridos ministros, vamos a compartir un tema de suma importancia, tema maravilloso, lo voy a compartir paso a paso porque tiene sus fechas allí acerca de la profecía de las 70 semanas, profecía de las 70 semanas, Daniel, profeta Daniel del Antiguo Testamento, profeta mayor. Vamos a ver allí, les invito a buscar en sus Biblias el libro de Daniel capítulo 9. Vamos a leer del versículo 20 al 27. Daniel capítulo 9, del 20 al 27. Leo allí las escrituras del 20 al 27. Y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el varón a quien había visto en la visión, al principio volando con pretesta, vino a mí como a la hora de la ofrenda de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he venido para darte prudencia y entendimiento. Al principio de tu ruego salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y volverán a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra las desolaciones están determinadas.
y por una semana confirmará el convenio con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá la desolación, y esto hasta que venga la consumación y se derrame lo que ya está determinado sobre lo desolado. Allí, esta palabra allí. Bueno, en los versículos anteriores, Daniel había estado orando por su pueblo. Él sabía que los 70 años que Jeremías había anunciado que duraría el cautiverio de Judá en Babilonia estaban a punto de terminar. Podemos ver allí en Daniel capítulo 9, el versículo 1 y 2, para ir confirmando el tema que estamos compartiendo, para que se pueda entender allí. Daniel 9, 1 al 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la descendencia de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, entendí por los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de concluir las desolaciones de Jerusalén 70 años. Allí está muy claro esa confirmación de esta palabra allí. Él sabía que los 70 años que Jeremías había anunciado que duraría el cautiverio de Judá en Babilonia estaban a punto de terminar allí. Vemos Daniel capítulo 9, del 1 al 2, en los pasajes que estamos leyendo allí. Ahora vamos a leer Jeremías capítulo 25, el versículo 11. Jeremías capítulo 25, otro profeta mayor del Antiguo Testamento. Dice la Escritura en Jeremías 25, 11 de la siguiente manera. Leo la Escritura. Dice así: y toda esta tierra será desolación y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y por esa razón, hizo una confesión de los pecados del pueblo, implorando el perdón de Dios, el profeta Daniel, y la restauración de su vida nacional y de la ciudad de Jerusalén. Recordemos también que las dos visiones anteriores que Daniel había descrito en los capítulos 7 y 8 tenían que ver, escúchese bien, en los capítulos 7 y 8 tenían que ver con eventos futuros relacionados con las naciones gentiles, pero lo que le preocupaba especialmente era cuál sería el programa que Dios tenía para Israel. Después de los 70 años que había de durar las desolaciones. En respuesta a su oración, Dios le reveló la profecía tocante a las 70 semanas de Daniel. Vimos allí Daniel capítulo 9, el versículo 20 y 27 que lo empezamos a leer cuando empezamos el estudio allí. La respuesta de Dios a la oración de Daniel aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, dice el profeta Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, velando con preteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La respuesta a la oración de Daniel no se hizo esperar. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con preteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Dios envió al ángel Gabriel, que aquí se presenta bajo el aspecto de un varón, para decirle que su oración había sido escuchada y para explicarle el plan de Dios para el futuro de Jerusalén y el santuario, y el pueblo de Israel. Es interesante que Gabriel llegó a donde estaba Daniel, allí a la hora del sacrificio de la tarde, porque realmente durante su cautiverio en Babilonia los judíos no podían ofrecer sacrificios, ya que estaban
lejos de Jerusalén, y además el templo había sido destruido. Aún así los judíos piadosos usaban esas ocasiones para orar a su Dios, pidiendo la restauración de todo eso. Bueno, Daniel iba a recibir sabiduría y entendimiento porque tal como lo dijo Gabriel, tú eres muy amado. Con eso enfatiza una vez más que aún al creyente, pues, que necesita la iluminación de Dios para entender los planes de Dios. Veamos allí Daniel capítulo 9 del 24 al 26. Daniel 9 del 24 al 26. Vamos nuevamente a leer aquí las escrituras para poder entender el tema. Daniel capítulo 9 del 24 al 26. Leo nuevamente las escrituras. Daniel 24:26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Bendiciones que Israel disfrutará, pues, al terminar las 70 semanas. Allí, las 70 semanas, bendiciones que Israel disfrutaría al terminar las 70 semanas. Bueno, en primer lugar, debemos notar que Gabriel, el ángel Gabriel, le explica a Daniel que una serie de 6 bendiciones vendrán sobre Israel. Vendrían sobre Israel después de un periodo de 70 semanas. Y antes de que nos detengamos a considerar la duración precisa de ese periodo, es importante que veamos la descripción de estas bendiciones. Notamos que las 3 primeras tienen que ver con el fin del pecado, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y aunque los judíos de los tiempos de Jesús no prestaron ninguna atención a la necesidad que tenían de ser perdonados de sus pecados, sin embargo, ese fue el principal propósito de la primera venida de Cristo. Las tres últimas bendiciones, bueno, se relacionan con el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Israel solo podía disfrutar de la justicia permanente cuando el Mesías establezca su reino en la tierra. Vamos a ver Jeremías capítulo 23 del 5 al 6. Jeremías capítulo 23 del 5 al 6. Vamos explicando este tema paso a paso para que podamos entenderlo. Jeremías capítulo 23 del 5 al 6. Jeremías capítulo 23 del 5 al 6. Leo allí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será prudente y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro, y este será el nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Allí, Jehová, justicia nuestra. Aunque es evidente que primero ellos mismos tendrán que ser justificados de sus pecados por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Romanos capítulo 5, el versículo 1. Vamos a ver Romanos capítulo 5, el versículo 1. Vamos a ver qué dice aquí Romanos 5:1. Estamos confirmando con las escrituras. Romanos 5:1 dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí está muy claro este texto bíblico. Solo entonces todo aquello que había sido profetizado se cumplirá plenamente, por lo tanto será el tiempo para sellar la visión y la profecía. Y será entonces también cuando el Mesías
de Dios, será coronado en este mundo para ser rey de reyes y señor de señores. Será el tiempo para ungir al santo de los santos. Es interesante apreciar que estas 6 bendiciones se corresponden perfectamente con la oración que Daniel había elevado ante Dios, rogando por el perdón de los pecados de Israel y su restauración. Podríamos decir también que el primer grupo de 3 bendiciones tenía que ver con la primera venida de Cristo, en la que consiguió la provisión para el perdón de todos los pecados. Y el segundo grupo, con su segunda venida, cuando establecerá su reino visible pues en esta tierra, pero desgraciadamente Israel sigue en un estado de incredulidad. Y el pleno cumplimiento de esta profecía, tal como le fue explicado a Daniel, no tendrá lugar hasta la segunda venida de Cristo. Romanos capítulo 11, el versículo 25 al 27. Vamos a Romanos capítulo 11, del 25 al 27. Romanos capítulo 11, del 25 al 27, leo allí las escrituras. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento ha acontecido a Israel, ¿ve?, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi convenio con ellos, cuando yo quite sus pecados, dice allí la escritura. La duración de las 70 semanas, para poder dar un sentido correcto a esta profecía, debemos determinar previamente cuál es el significado preciso con el que se utiliza el término de semanas. En esta ocasión, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Bueno, en primer lugar, surge la cuestión de si hemos de interpretar pues este periodo de forma literal o simbólica. Y en respuesta a esto, parece evidente que, salvo que las 70 semanas hagan referencia a un periodo de tiempo específico, especialmente allí en las 70 semanas, hagan referencia a su periodo de tiempo específico. De otro modo, la profecía no tendría ningún significado y nos daría la misma situación que si no hizo o si no hubiera sido nada, pues prácticamente. Bueno, la segunda cuestión a considerar tiene que ver con la duración del término semana. Normalmente nosotros diríamos que se refiere a un periodo de 7 días, con lo que 70 semanas sería equivalente a 490 días. Escúchese bien, esto para que podamos entenderlo allí, por eso que estoy explicando paso a paso para que podamos entender. Tiene que ver con la duración del término semana. Normalmente nosotros diríamos que se refiere a un periodo de 7 días, con lo que 70 semanas sería equivalente a 490 días. Vamos a empezar a sumar allí para llevar la secuencia y poder entender el tema de las 70 semanas de Daniel. 490 días. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en la Biblia una semana no siempre se refiere a un periodo de 7 días. Por ejemplo, cada 7 años conducían al año del jubileo. Escúchese bien, por ejemplo, cada 7 años conducían al año del jubileo. Levítico capítulo 25, del 1 al 12. Le voy a dejar estos pasajes bíblicos para que usted vaya confirmando también allí las escrituras, para ir avanzando allí con el estudio de la palabra. Vuelvo a repetirle lo que le estoy explicando. Por ejemplo, cada 7 años conducían al año del jubileo. Allí. Levítico capítulo 25, del 1 al 12. Los judíos estaban familiarizados con este concepto y para ellos era algo normal, una semana de 7 días, como 7 años. A fin y al cabo, la palabra hebrea para designar una semana significa 7. O hecho pues de 7. Y por otro lado también era frecuente que Dios asociara días con años.
Por ejemplo, los israelitas fueron condenados a vagar durante 40 años por el desierto, conforme a los 40 días que los espías emplearon para reconocer la tierra prometida. Números capítulo 14, el versículo 34. Números 14, 34. Vaya confirmando, querido y apreciado hermano y hermana que me escuchan a través de estos medios de comunicación y a través de esta enseñanza. Y también el profeta Ezequiel. También el profeta Ezequiel se le mandó acostarse de una forma concreta durante determinados días que simbolizaban años concretos. Ezequiel capítulo 4, el versículo 4 al 6. Me gustaría que leamos este pasaje bíblico aquí. Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4, profeta mayor del Antiguo Testamento. Leemos Ezequiel capítulo 4 del 4 al 6, leo. Y tú te acostarás, le dice el Señor al profeta Ezequiel, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la iniquidad de la casa de Israel. El número de los días que estés acostado sobre él llevará sobre ti la iniquidad de ellos. Yo te he dado los años de su iniquidad según el número de los días, 390 días. Escúchese bien, yo te he dado los años de su iniquidad según el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la iniquidad de la casa de Israel. Y cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, pero por segunda vez, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, un día por año te he fijado allí. Para que confirmemos allí. Por lo tanto, creamos que aquí se refiere a 70 semanas. Por lo tanto, creemos aquí que aquí se refiere a 70 semanas de años, lo que nos da un total de 490 años. Cuando comienzan las 70 semanas, uno de los aspectos cruciales para entender correctamente la profecía de las 70 semanas consiste en determinar cuándo iba a comenzar ese periodo. Notemos lo que Gabriel le dijo a Daniel, el ángel Gabriel le dice a Daniel, Gabriel, ¿sabe pues? Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 72 semanas. Daniel capítulo 9, el versículo 25. Según esto debemos comenzar a contar las 70 semanas a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora bien, ¿cuándo tuvo lugar esto? En primer lugar, es importante señalar que Jerusalén fue restaurada, tal como apuntaba esta profecía. Esto se produjo como consecuencia de un decreto de Artajerjes. Nehemías capítulo 2 del 1 al 8. Vamos a Nehemías. Vamos a leer allí Nehemías. Vamos a leer Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2 del 1 al 8. 2 del 1 al 8. Leo. Y sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no está enfermo, esto no es sino quebranto de corazón. Entonces temí a gran manera y dije al rey, viva el rey para siempre, como no ha de estar triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, están desoladas y sus puertas consumidas por el fuego. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿hasta cuándo durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le señalé un plazo. Además le dije al rey, si al rey le place que se me den cartas para los gobernantes del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asa, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera
para hacer las vigas de la puerta de la fortaleza de la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa donde entraré, y el rey me lo concedió. Para la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. La bondadosa mano de Dios estaba sobre mí, dice allí Nehemías. Tenemos también la fecha exacta. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Es importante no confundir este decreto de Artajerjes con un anterior de Ciro, en el que permitió y hasta promovió la reedificación del templo en Jerusalén. Podemos ver allí en Esdras capítulo 1 del 3 al 4. Esdras capítulo 3, Esdras capítulo 1, corrijo. Esdras capítulo 1 del 1 al 4. Vamos a leer primero Esdras del 1 al 4. Esdras capítulo 1 del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo una proclamación por todo su reino, y también lo hizo por escrito diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, el Dios la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde peregrine, ayúdenle los hombres. Ayúdenle los hombres, dice allí la escritura allí. También leamos Esdras capítulo 6 del 3 al 5. Vamos a leer también ahora Esdras 6 del 3 al 5. Dice la escritura de la siguiente manera. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que se reedifique la casa como lugar para ofrecer sacrificio, y que se coloque firmemente sus cimientos con su altura de 70 codos y su anchura de 60 codos, y con 3 hileras de piedras grandes y una hilera de vigas de madera nueva, y que el gasto sea pagado por la casa del rey, y que también los utensilios de oro y de la plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los llevó a Babilonia sean devueltos y se lleven al templo que está en Jerusalén a su lugar, y sean puestas en la casa de Dios. Ahora pues, Tannaí, gobernador del otro lado del río Setar-Bosaní. Vuelvo a leer el texto. Ahora pues, Tannaí, gobernador del otro lado del río Setar-Bosaní, y vuestros compañeros los oficiales que estáis al otro lado del río, apartaos de allí. Vamos a ir confirmando esta palabra, lo que estamos compartiendo. Notemos que el decreto de Ciro no dice nada acerca de la restauración de la ciudad. Por otro lado, vemos en el relato de Nehemías que la restauración de la ciudad de Jerusalén se llevó a cabo en tiempos angustiosos, tal como lo había sido anunciado a Daniel. Para calcular la fecha del edicto de Artajerjes, los expertos nos dicen que el año de la coronación de Artajerjes es uno de los datos más precisos de la antigüedad. Habían sido fijados en el año 465. Habían sido fijados en el año 465 antes de Cristo. Por lo tanto, así el edicto fue firmado en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Vimos allí en Nehemías capítulo 2, el versículo 1, Nehemías 2:1. Estamos llevando, entonces, esto nos lleva a establecer el año. Esto nos lleva a establecer el año 445 antes de Cristo, exactamente en el mes de marzo, como la fecha desde que debemos comenzar a contar pues, las 70 semanas. El fin de las primeras 69 semanas, las 70 semanas son divididas en 2 bloques. Vuelvo a explicarle. El fin de las primeras 69 semanas. Las 70 semanas son divididas en 2 bloques principales.
uno de 79 semanas y otro de una semana. A su vez, la primera parte se dividía también en dos partes. Vuelvo a explicarle para que podamos entender este tema. Este tema es muy importante, pero hay que tomarlo en cuenta, hay que prestar mucha atención para poder entender el tema. El fin vuelvo a explicar, el fin de las primeras 69 semanas. Las 70 semanas son divididas en dos bloques principales. Uno de 79 semanas, uno de 69, uno de 69 semanas y otro de una semana. A su vez, la primera parte es dividida también en dos partes. Habrán 7 semanas y 72 semanas. Daniel capítulo 9, el versículo 25. Lo cierto es que no podemos ofrecer una explicación razonable para esta última división. En cuanto al primer periodo de 69 semanas de año, equivaldrían a 483 años y se nos dice que duraría hasta el Mesías, príncipe, cuando se quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo se quitará la vida al Mesías? Más no por sí, pues. Más no por sí. Ahora tenemos que determinar la fecha exacta en la que Cristo murió. Es muy importante. Ahora tenemos que determinar la fecha exacta en la que Cristo murió. Para que el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto nos ofrece algunos datos. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto nos ofrece algunos datos que nos van a ser de gran ayuda. Sabemos que el Señor comenzó su ministerio público en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judá, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y de Lisania, letarca pues, de Abilania, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Vamos a ver Lucas capítulo 3 del 1 al 2, el Evangelio de Lucas. Vamos al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto. Lucas. Vamos a leer aquí, a ver qué nos dice Lucas, el evangelista Lucas, capítulo 3, del 1 al 2, el Evangelio de Jesús según Lucas, Lucas capítulo 3 del 1 al 2. Leo allí. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Ituria, de la provincia de Traconite y Lisania, tetrarca de Abilania, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿A dónde? En el desierto. Para ir confirmando lo que estamos compartiendo. Con todos estos datos, los historiadores no tienen grandes problemas para fijar esta fecha en el año 29 después de Cristo. Si tenemos en cuenta que el ministerio del Señor duró 3 años y que terminó en la Pascua, si tenemos en cuenta, tenemos en cuenta allí que el ministerio del Señor duró 3 años y que terminó en la Pascua judía. Podemos concluir que esa fecha sería el año 32, el año 32 de nuestra era, concretamente en el mes de abril. Vuelvo a explicarle esto. Si tenemos en cuenta que el ministerio del Señor duró 3 años, el ministerio del Señor duró 3 años y que terminó en la Pascua judía, podemos concluir que esa fecha sería el año 32 de nuestra era, concretamente en el mes de abril, Pero ahora nos encontramos con un problema, porque desde el año 445 a.C., cuando Artajerjes firmó el decreto, hasta el año 32 después de Cristo, cuando murió Cristo, pasaron 470 años y no 483, 79 semanas, 69 semanas de años, como sería de esperar, pues. Pero aquí debemos tener en cuenta un detalle importante. Los años bíblicos o proféticos no eran 365 días como los nuestros, sino de 360. Comprobar esto es fácil. Para comprobar esto es fácil. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, las expresiones 42 meses y 1260 días se usan equivalentes a Apocalipsis capítulo 2. Se usan equivalentes. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 3.
Apocalipsis capítulo 11, del 2 al 3. Ajá. Y deja aparte el patio, que está fuera del templo, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré poder a mis testigos, y ellos profetizarán durante 1260 días, vestidos de cilicio. Vamos a ver Apocalipsis 12:6 también. 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí la sustentara durante 1260 días. Ahí están las fechas claramente. Apocalipsis 3:5 también leamos. También le fue dada una boca que allá hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. Lo que nos da a entender que los meses eran de 30 días exactos y los años serían de 360 días. Por lo tanto, si multiplicamos 477 años por 365, nos da un total de 174.105 días. ¡Wow! Esto es impresionante. Por lo tanto, vuelvo a explicarle, si multiplicamos 470 años por 365, nos da un total de 174.105 días, y ese resultado lo dividimos por 360 días, tendríamos 483 años, que son exactamente lo que Daniel había profetizado. Y los pocos días de diferencia que se observan son los que hoy, desde el mes de Nisan, o sea, marzo allí, cuando se promulgó el decreto de Artajerjes, y los primeros días de abril, cuando Jesús murió en la Pascua en el año 32 después de Cristo. Así pues, la exactitud de la palabra, pues es asombroso, una vez más, para una explicación más detallada allí. En este punto hemos de prestar atención a otro detalle, pues, que es muy importante. Aquí tenemos un claro anuncio de la muerte del Mesías. Se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Otra traducción dice: será muerto y no tendrá nada. Esto servirá para enfatizar el total abandono que sufrió Cristo en la cruz, rechazado por los hombres, tratado como un criminal y aún abandonado por el mismo Padre. Los expertos en hebreo nos dicen también que el verbo traducido por quitar no solo implica una acción brutal y definitiva, sino que también evoca el pacto sellado. Por la muerte de un animal en el sistema levítico. De este modo, la profecía identificaría el sacrificio del Mesías con el nuevo pacto divino, que sería sellado con su sangre, y que conseguiría el perdón de los pecados y la justificación, tal como había sido anunciado antes para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Acontecimientos, pues, entre la semana 69 y la semana 70, 69 y 70 de Daniel, capítulo 9, el versículo 26. Vuelvo a explicarle esta parte aquí para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Acontecimientos entre las semanas 69 y 70. Daniel, capítulo 9, el versículo 26, ya lo leímos allí. Entre las semanas 69 y 70 parece que hay un paréntesis en el que tienen lugar cientos acontecimientos importantes para Israel. En primer lugar, se nos habla de un pueblo del que vendrá un príncipe, para identificar de quién se trata. Es importante que veamos que es la que va a ser. Destruirá la ciudad y el santuario. Podría referirse a la descripción del juicio que vendría sobre la generación que rechazó al Mesías. Bueno, también históricamente el pueblo que asoló la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, sabemos que fue el Imperio Romano en el año 70. Históricamente, el pueblo que asoló la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, sabemos que fue el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, el príncipe relacionó con el deber, pues, de ser príncipe de este imperio. Con él debe ser el príncipe de este imperio. Fácilmente este personaje podría ser el cuerno pequeño de la cuarta bestia,
que vimos en Daniel capítulo 7 del 19 al 21. Puede tomar nota allí, Daniel capítulo 7 del 19 al 21, a quien le es permitido vencer al pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que Gabriel le dijo a Daniel es que si bien su ciudad será restaurada, como de hecho así ocurrió, volvería a ser destruida después que el Mesías fuera asesinado, algo que también se cumplió con tal exactitud. En el año 70 el general Tito destruye Jerusalén. En el año 70, en cuanto a la profecía que Jesús le había dicho allí, Mateo capítulo 24, en cuanto a la destrucción de la ciudad y el santuario, se nos dice que su fin será con inundación. Esto se correspondería perfectamente con la magnitud de la destrucción que sufrió Jerusalén cuando el general Tito la arrasó en el año 70 después de Cristo, cumpliendo con total exactitud lo que el Señor Jesucristo había descrito en su sermón profético, que Jerusalén sería destruida por los gentiles. Lucas capítulo 21, el versículo 24, que el templo quedaría desierto. Mateo capítulo 23, el versículo 28. Y que su destrucción sería tan terrible que sería dejada piedra sobre piedra. Mateo capítulo 24, el versículo 22. Bueno, luego añade, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto puede referirse al hecho de que Jerusalén continuará bajo un estado de guerra hasta el fin. Este periodo se conoce con los tiempos de los gentiles. Lucas capítulo 21, el versículo 24. Según lo que hemos visto hasta aquí, la destrucción de Jerusalén y su templo no tendrá lugar inmediatamente después de la muerte del Mesías, sino que aún pasarían más de 30 años. Por lo tanto, la conclusión lógica es que desde la semana 69 hasta la 70 habría un espacio de tiempo en el que tendrían que ocurrir estas cosas y que el Señor describió como los tiempos de los gentiles. El Señor describió como los tiempos de los gentiles. Durante este periodo de dominio gentil, Israel seguiría sufriendo y el contador de las 70 semanas quedará parado. Ahora bien, tal como explica el apóstol Pablo, su actitud de incredulidad en el presente ha abierto un paréntesis, pues, que ha servido para que puedan entrar los gentiles, que en ese contexto hace referencia a la iglesia, formada principalmente de los gentiles, pero una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11, el versículo 25 al 26. Romanos 11, 25 al 26. Y esto tendrá lugar durante el último periodo de 7 años, que se corresponde con la semana 70 de Daniel. Daniel capítulo 9, el versículo 27. Cuando se termine el tiempo de los gentiles, se cumplirá la última semana. Ahora bien, esta última semana queda dividida en 2 partes, tal como acabamos de leer. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Veamos qué es lo que tiene que ocurrir, pues, qué es lo que tiene que ocurrir en cada una de estas partes. Bueno, los 3 años y medio primero, el texto nos dice que al comenzar esta última semana, el príncipe que ha de venir confirmará el pacto con muchos. Otras traducciones sugieren la idea de que da fuerza o impondrá el pacto con muchos. En todo caso, ya sea por medio de la diplomacia o la fuerza, el hecho es que Israel volverá a vivir seguro y en paz en su tierra y podrán volver a reedificar su templo en Jerusalén. Notemos que al comenzar la segunda parte de esta semana, el príncipe que ha de venir hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que implica que el templo judío volverá a estar en funcionamiento. Hoy día parece imposible pensar que esto pueda llegar a ocurrir. Recordemos que el lugar donde en otro tiempo estuvo el templo judío, hoy está la cúpula de la roca, el tercer lugar más sagrado para el Islam. Mahoma afirmaba haber ascendido al cielo desde allí. Ahora bien, pensar que los judíos pueden quitar este lugar sagrado de los musulmanes resulta impensable. Pues recordemos que en la actualidad hay unos 1.500 millones de personas que profesan la religión musulmán
en el mundo frente a los 14 millones de judíos repartidos por todo el mundo. Bueno, en esas circunstancias es difícil saber cómo ese príncipe que ha de venir conseguirá convencer a los musulmanes para que cedan el lugar que actualmente ocupa la cúpula de la roca para que sus odiados vecinos judíos construyan allí su templo. En todo caso, se confirmará ese pacto con muchos, pues lo que parece apuntar a que tratará no solo con los judíos y musulmanes, sino también con otras muchas naciones. Bueno, los 3 años y medio últimos, al comenzar la segunda parte de la última semana, este principio que ha de venir no se conformará solo con disfrutar de la tierra que la proporcionará sus grandes logros políticos, pues, sino que asumirá también el poder religioso. Bueno, para ellos hará cesar los sacrificios en el templo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y también obligará al mundo a que le adoren a él como si fuera Dios. Esto fue anunciado por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 4. Esto ocurriría a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio. Recordemos que el libro de Apocalipsis se refiere a estos 2 periodos, 42 semanas o 1260 días. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 5. Y también Daniel lo describe como tiempo y tiempos y medio. Daniel también lo describe como tiempo y medio tiempo. Daniel capítulo 7, el versículo 25. A la mitad de la última semana, este príncipe que ha de venir manifestará su auténtico carácter e intenciones. Ya no será el hábil político, pues, que conseguía acuerdos increíbles, sino que usará su poder para establecer por la fuerza el culto a su propia persona. En Apocalipsis se nos dice que un falso profeta levantaría una imagen para honrar a ese gobernante y que todo el mundo será obligado a adorarle bajo pena de muerte. Apocalipsis capítulo 13, el versículo del 13 al 17. También durante ese periodo, este príncipe desencadenará una persecución universal contra el pueblo judío. Fijemos en lo que dice a continuación después con la muchedumbre de las abominaciones. Vendrá el desolador, puesto que la palabra traducida aquí como muchedumbre significa literalmente alas. La palabra traducida aquí como muchedumbre significa literalmente alas. De las abominaciones vendrá el desolador o la desolación. La idea, en todo caso, es que será un tiempo de abandono de la ley de Dios, lo que permite que este siniestro personaje puede hacer su aparición sin oposición. Pero notemos que su propósito final será el de desolar a este mundo. Todo esto durará hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto se corresponde con lo que Gabriel le había anunciado al profeta Daniel, que ocurriría el final de el final de las 70 semanas. Terminará la prevaricación y poner fin al pecado. Daniel capítulo 9, el versículo 24. Esto ocurrirá en la segunda venida del Hijo de Dios, cuando mate al hombre de pecado con el espíritu de su boca y lo destruya con el resplandor de su venida, según segunda de Tesalonicenses 2:8, poniendo así fin a su rebelión e iniquidad y trayendo de la justicia perdurable sobre la tierra. Sobre la tierra. Es muy importante que, queridos y apreciados amigos y amigas que nos han podido escuchar a través de este Ministerio Internacional Unicristo, haya sido de gran bendición y hayan recibido esta palabra, pues. Bueno, esperando pues que haya sido entendido este tema, un tema bastante interesante, un tema necesario, pues, que podamos escucharlo. Seguramente usted lo ha estudiado, pero habrán otros compañeros y hermanos y hermanas y amistades
amigos que seguramente no hayan podido escucharlo. Espero pues que haya sido de gran edificación este tema, esta palabra maravillosa acerca de las 70 semanas del profeta Daniel allí. Saludo fortísimo pues desde la distancia. Le habla por aquí su hermano en Cristo, ministro de la palabra, por la gracia del Señor Jesucristo, Nelson Cárdenas, desde la República Bolivariana de Venezuela, pues para las naciones allí compartiendo esta maravillosa palabra. Estamos por aquí en vivo y en directo desde Venezuela para el mundo, América Latina y el Caribe, hasta allá, hasta donde pueda llegar pues esta hermosa palabra, esta maravillosa palabra, con el fin y el propósito pues edificar el cuerpo de Cristo, edificar la casa del Señor, que son los hijos y las hijas del reino. Una palabra maravillosa allí acerca de los tiempos, acerca de las profecías, ¿ve? Que el Señor allí a través de sus profetas trajo allí. Bueno, bendiciones de lo alto pues. Gracias, querido y apreciado pastor Marcelo Parrella. Abrazos.